Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre historia medieval de España, la parte segunda, desde el siglo XIV hasta el siglo XV. Y vamos a hablar de los conflictos, revueltas y modernidad en el siglo XV. Hay que distinguir entre conflictos verticales y horizontales. Los primeros son manifestaciones de las contradicciones de clase y expresan mejor el devenir histórico tanto para el campesinado como para el urbano. Aquí no trataremos conflictos entre señores ni entre las clases populares, conflictos horizontales, sino aquellos entre vasallos y señores, conflictos verticales. También es menester diferenciar entre revuelta y conflicto. Entendemos revuelta como un conflicto, donde la violencia juega un papel central. Normalmente la revuelta es armada. Ambos conflictos sociales, los cuales accedemos a través de la documentación judicial, pueden ser más o menos duraderos. Las revueltas pueden pasar del motín a una que se configure y sea duradera en el tiempo. En los conflictos pasa de igual forma. Por ejemplo, el conflicto en el obispado de Tuy, a causa de los luctuosos duros años. También diferenciamos los movimientos sociales instantáneos u otros de carácter más duradero. La revuelta es más significativa que los conflictos, de cara a ver los cambios históricos. La historiografía de los años 70 ha sido pionera en el tema de la historiografía de los conflictos, pero con algunos límites. Por ejemplo, si la clave es estudiar los conflictos para entender la evolución de la sociedad, es importante contextualizarlos. Además, hay que ver cómo esa sociedad y esa economía influyen en los conflictos y viceversa con la evolución social, política y económica. Si en su origen, pero poco a poco o nada en los efectos de esos conflictos y revueltas tenían sobre la evolución histórica. Esta noción es por la influencia del estructuralismo en la historiografía económica social de los 60 y los 70. Es un estructuralismo de origen lingüístico y sobre todo por su influencia sobre la historia de origen antropológica, que en general se caracteriza en minusvalorar e incluso negar el papel del sujeto humano social y mental en la historia. También tiene relación con la mentalidad colectiva muy unida a la historiografía de conflicto, ya que nos acerca a las motivaciones de los protagonistas. Por ejemplo, para el caso de las revueltas y las motivaciones de los participantes. Dato fundamental para comprenderlo desde una posición de presente y de élite académica, lo que hace cambiar la historia en esa conflictividad que algunos minusvaloran, tanto extensiva como intensiva. También hay que distinguir conflictos locales de los que abarca el reino o la nacionalidad. En ese sentido, las coronas de Castilla y Aragón no son marcos de conflictos generales. Estamos en un periodo, el tardomedieval, en el cual el marco de los conflictos es local, rural, urbano, de nacionalidad o reino. Es importante estudiar la conciencia y la mentalidad de clase. La conciencia es la parte racional más intelectual de la mentalidad, siendo esta más importante en la Edad Media, ya que incluye los aspectos sentimentales, imaginarios, del inconsciente, así como la propia práctica en sí, fuente y expresión de esa mentalidad. Los estudios son casi inéditos. En este sentido, el sistema de los tres órdenes tiene un origen de clase, quedando para el estudio la mentalidad entre los subalternos y los grupos dirigentes, sin abandonar aquí la conciencia de los diferentes estamentos o gremios que articulan de manera legal este sistema. En la península, las revueltas se generalizan a raíz de la crisis del siglo XIV, pero se multiplican a partir de finales del XIII. Cuando hablamos de conflictos y revueltas estamos hablando sobre todo del XIV y del XV. En la península, las mayores revueltas tienen lugar en el siglo XV y no en el XIV, como ocurre en el resto de Europa. En general, para las coronas de Castilla y Aragón tenemos un número elevado de conflictos de tipo local y puntual que para nada hay que subestimar, pero que no tuvieron el alcance de los conflictos de Galicia y Cataluña. Se dan en aquellos reinos donde las estructuras sociales son más profundos y definen una nacionalidad, caso de Galicia, Cataluña y País Vasco. Son sociedades más homogéneas y además sujetas a una refeudalización. El motivo de que no fuesen a más es que la clase señorial se benefició de los efectos de la Reconquista, lo que tuvo un efecto amortiguador sobre las tensiones sociales provocadas por la crisis. La rápida recuperación castellana tras la crisis fue otro factor a tener en cuenta. De hecho, las grandes revueltas en Castilla y Aragón tienen lugar en el XVI, destacando respectivamente las comunidades y las germanías, 1520-23, que tuvieron como enemigo principal a la monarquía de Carlos I. Son reprimidas por tropas reales, no por tropas señoriales. Vamos a dar ejemplos locales para Castilla y Aragón. Estas son todas de la segunda mitad del siglo XV, importante para entender la transición de la Edad Media a la moderna.
En las Vascongadas. Se les concede a las 3 provincias hermandades para mantener el orden público. De fondo hay una unidad nacionalitaria. En Navarra sigue una trayectoria diferente hasta 1512, fecha en la cual se es absorbida por Castilla. Las hermandades sirven para mantener el orden de una duración larga, tienen como adversario principal a los grandes señores vascos, tiene la bandera de la paz y de la justicia, respondiendo a una alianza entre las villas, los hidalgos y el rey Enrique IV de Castilla. Esta es una revuelta victoriosa. Se logra el destierro de los parientes mayores de la frontera de Granada, desarticulando los bandos nobiliarios y los ejércitos, además de derribar algunos castillos. Las juntas de hermandad provinciales que se crean y sus ordenamientos, los fueros, consiguen desplazar a los parientes mayores del poder. A diferencia del acontecido con Galicia, van a sobrevivir al paso de la Edad Moderna. En todo caso, no llegó en ningún momento a unificarse la lucha de los hermandinos vascos, ni se transformó tampoco en un movimiento general. Fue un conflicto a nivel provincial. En Castilla. Conflicto de Fuenteovejuna, 1476, recordando, gracias a Lope de Vega y el lema de Fuenteovejuna todos a una, cerca de Córdoba. Se produce una revuelta que conocemos a través de fuentes indirectas como las crónicas. Sabemos que se asesina al señor en un motín como parte de las consecuencias del proceso de resoñarización, que en este caso supone pasar a las manos de la Orden de Calatrava y en concreto de su comendador, Fernán Gómez, que es el asesinado al grito de ¡Vivan los Reyes! Es un sentimiento de agravio que desemboca en una mentalidad justiciera con ese grito. Apoyo en la monarquía en una eficaz pinza contra los señores más belicosos. Entre los diferentes agravios que se le imputaban estaba el derecho de pernada, que había perdido su razón de ser ritual vinculado a los inicios del feudalismo. Con todo, el motivo principal era la negativa a ser vasallos de la Orden de Calatrava. La ciudad de Córdoba les dio su apoyo por interés propio. La revuelta resultó victoriosa, abriéndose un doble proceso judicial. Uno por el asesinato del comendador y otro para determinar si tenía derecho la orden al dominio de la dicha villa. Con el proceso judicial, llevado de forma lenta, es una victoria, ya que no se produce una represión. Al final, la villa pasa a formar parte del Arfó de Córdoba. Hay obras de referencias publicadas en su momento, sobre todo en los años 70 e incluso los 80, en la colección de movimientos sociales de la editorial Siglo XXI, donde destacan Julio Valdeón, con conflictos sociales en el Reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Reina Pastor, con resistencias y conflictos, Corona de Castilla, 11 y 13. Carlos Barros, con mentalidad justiciera de los irmandillos, o Esteban Sarasa, con conflictos sociales en la Corona de Aragón, siglo XIII al XV. Corona de Aragón. Conflicto de la Busca, Astilla, algo pequeño. De las Viga, tuvo lugar en 1450-53 en la ciudad de Barcelona. Fue la respuesta del patriciado urbano a la movilización social que se organizaba dentro del sindicato de los Tres Estamentos. El patriciado, aliado normalmente con la nobleza, viga, poseía tierras y vasallos fuera de la ciudad, imitando además los modos de vida de la nobleza. Aquí el rey aparece apoyando a los menestrales artesanos, mercaderes, busca, que pretendían entrar en el concejo de Barcelona. Entre 1453 al 62 triunfan y llegan a gobernar Barcelona. En el año 1462 se acaba el gobierno de los humildes y se inicia la guerra civil, que durará 10 años entre el rey Juan II y la nobleza y patriciado. En ese conflicto, naturalmente, los artesanos estarán con el rey contra la viga y sus aliados nobles. Con el monarca Juan II también se alinearon los campesinos de Remensa. El éxito fue para las fuerzas reales. El triunfo de la monarquía moderna, con Fernando el Católico, antes de ser católico, lo es también de las reivindicaciones del pueblo menudo de la urbe catalana. Revuelta forana, 1450-53. Forans viene de foro. Fue un movimiento estrictamente campesino en la isla de Mallorca y en menor medida en Menorca. El gran enemigo era el patriciado urbano y el rey. Lo que separa esta revuelta del resto de las que estamos estudiando, producen simpatías en la gente menor de la ciudad. La causa del conflicto se debía a los impuestos, una cuestión que enfrentaba a la parte forana de la isla con la ciudad de Palma. También tenían el problema de acceder a la propiedad y volver a ser campesinos libres.
los forans intentaron tomar la ciudad en 1450-51, siendo en ambos casos derrotados por tropas reales enviadas por Alfonso V desde Nápoles. Ahí se ve la contradicción de la revuelta de Mallorca con respecto a las demás. Tampoco consiguieron mantener su unidad interna. Es un elemento común donde la unidad no es tal, con unos campesinos acomodados y otros pobres. Tampoco consiguieron el apoyo de los artesanos de Palma. Si bien algunos intentaron abrirle las puertas a los campesinos en 1451, pero fueron ejecutados. Tiempo después, los propios artesanos de la ciudad de Palma sí que participarían de las Germanías. El conflicto de la Remensa y la revuelta inmandiña son las dos revueltas más importantes del siglo XV, y también con el tránsito a la moderna. Son revueltas diferentes a las del XIV, caso de la Jacquerie en 1358 o el levantamiento inglés de 1381. Son más duraderas, mejor organizadas y más exitosas. La historiografía europea no les da la misma importancia que a las primeras. Comparten tres rasgos estas revueltas tardomedievales. Tienen lugar en reinos que tienen nacionalidades históricas, constituyéndose en la Edad Media. Son insurrecciones armadas, generales y duraderas en base a alianzas en un contexto político favorable a causa de un sistema de vacío de poder derivadas de las guerras civiles que asolaban tanto Castilla como Aragón en sus momentos. Y poseen un final victorioso en ese contexto de tránsito del XV al XVI, donde se quiere dejar atrás el feudalismo descompuesto en el final de la Edad Media. Hablemos del conflicto de los Remensa. La obra de referencia es la de Jean de Vicent Vives, Historia de los Remensa en el siglo XV. Es una obra no superada hasta el día de hoy. Es un autor de los anales de perfil clásico, cronológico y con mucho análisis político. La remensa hace referencia al pago que los campesinos sometidos a la servidumbre de la gleba debían pagar para abandonar las tierras de su señor. Está acostumbrada de los malos usos y es en esa falta de libertad afecta a, por ejemplo, si el hijo se quería casar, dependía del señor. Para el caso del derecho de pernada, según la sentencia de Guadalupe, se ejercería de forma simbólica, aunque en la práctica con el derecho consuetudinario dependería del señor local. Pernada significa colocar la pierna sobre el lecho conyugal, cuando se casaba unos vasallos, o que el hombre pasaba el cuerpo por encima de la vasalla, que se encontraba boca arriba en el lecho, resultando un gesto de poderío. Desde el siglo XIII tienen el apoyo de la Generalitat, la nobleza, la monarquía, aunque con vacilaciones en el apoyo y sobre todo de la Iglesia con su jerarquía. La crisis del siglo XIV, con su secuela refeudalizadora, reavivó el problema de los remensa en Cataluña. Vicent Vives nos dice que era una cuarta parte de la población rural. Aparece una noción de no avanzar si no se arreglaba el problema de los remensa. Tienen lugar dos insurrecciones en 1462 y en 1484. La primera de ellas, la de 1462, estuvo liderada por un pequeño noble, Bertallat, en el contexto de la guerra civil entre Juan II y el patriciado urbano, aunque se inicia algo antes que esta. Formaron parte de las huestes de Juan II junto con algunos señores y la busca frente a la nobleza y el patriciado urbano de Barcelona. Aunque Juan II apoya a la remensa, la guerra civil recibe todas las atenciones. Hay una especie de paréntesis, ya que hasta 1472 no se vuelve a la cuestión, pero Juan II no les presta demasiada ayuda para no importunar a los señores de su bando, intentando ganarse a los dirigentes con mercedes, sobre todo a Bertallat y a su lugarteniente, Pere Joan Sala, con resultados diversos. El primero sí, pero el segundo no aceptará y continuará en contacto para ser el líder de la segunda insurrección remensa. En 1484 tiene lugar, reinando ya Fernando II de Aragón, la segunda insurrección de carácter mucho más radical y que busca la liberalización total con respecto a los señores. El rey Fernando adopta una doble estrategia. En el 28 de marzo de 1485, Sala es vencido. Represiva. El año siguiente, el 21 de abril, Fernando firma la sentencia de Guadalupe en la que se decreta la abolición de los malos usos de la remensa, una vía beneficiosa. Se impone el principio de la autoridad real. Para el resto de campesinos continuaban las relaciones de vasallajes habituales en un proceso de revisión en toda la península y Europa. Por la sentencia de Guadalupe se permite el acceso de los campesinos a la propiedad a través de un contrato de larguísima duración o perpetuo, los foros, y a cambio de un pago. Ferran Soldevilla dijo
que esta posibilidad de acceso permitiría a Cataluña atravesar más de 4 siglos sin convulsiones de carácter social. Hablemos sobre la revuelta irmandilla, esta última de 1467 al 69. Para el profesor Carlos Barros, es una revuelta social paradigmática de cara a entender el tránsito a la modernidad en la península ibérica como para el conjunto de Europa. La sociedad se libera de la vieja clase feudal y en el caso de Galicia surge desde abajo pasando a la modernidad en el 1467 con la destrucción de las fortalezas. Se da por sus propios medios un mínimo de violencia social espontánea, pero consciente, y un fuerte protagonismo social. Los reyes católicos llegan en los años 80 y consolidan su poder sobre los señores. El trabajo duro ya estaba hecho. Aquí tenía como problema para el poder la nobleza levantisca derrotada por los irmandiños, pero que intentaban de nuevo restaurar el orden social existente antes de la revuelta. A los restantes nobles les conceden el exilio dorado. La fuente directa es el Preito Tavera Fonseca, que son 204 declaraciones verbales de protagonistas y descendientes, es la propia voz. El origen de la revuelta está en el aumento de la presión por parte de los señores sobre sus vasallos. Aquí los malos usos significan recurrir al secuestro, al robo, a la violencia pura y dura. En 1465 las ciudades de Galicia piden hermandades al rey Enrique IV, que a comienzos de 1467 concede la extensión de la hermandad de Castilla y León, con el fin de mantener el orden público. Guardar esa orden para ellos era destruir las fortalezas y expulsar a los señores malhechores. Esta tardanza se puede deber al miedo, transmitido por la alta nobleza, a que esas hermandades fuesen movimientos de revuelta. Aquí las alianzas entre campesinos, burgueses y nobles se dieron en el marco de la hermandad. También participó la Iglesia, sobre todo cabildos catedralicios, clérigos y el capitular, así como la baja y media nobleza y agraviados. Caso de Alonso de Lanzós. El rey Enrique IV también apoyó este movimiento. Ruy Vázquez, clérigo irmandiño, escribe en la Crónica de Santa María de Iria que los señores quedaron desnudos como vinieron al mundo, sin tierras y sin vasallos. En 2 meses, entre que viene un corregidor de Enrique IV a Compostela, a la iglesia de Santa Susana, y la destrucción de fortalezas, viene a confirmar la teoría de la nobleza, sobre todo del conde de Lemos. También Pardo de Cela le dijo al conde de Lemos que illiniese los caballos con sus vasallos, aunque el conde de Lemos habría de vivir de esos caballos. La existencia de las hermandades daría lugar a un movimiento señorial. Fue una especie de comunidad de agraviados por parte de los señores de las fortalezas. Los irmandiños detentaron el poder durante 2 años, desde la primavera de 1467 a la de 1469, en nombre del rey, mediante la Junta General del Reino de Galicia. Vivieron 2 años sin señores. En 1469, 3 ejércitos señoriales penetran en Galicia al mando de Pedro Madruga, de Portugal, del arzobispo de Santiago, de Salamanca, y del conde de Lemos, de León, derrotando a los irmandiños. Las ciudades aguantaron por lo menos 2 o 3 años el intento de recuperación por parte de los señores, llegándose a negociaciones. Hubo, por tanto, un intento de restauración, con incluso la ejecución mediante la horca de varios alcaldes de la hermandad en la tierra de los Andrade. Acuña y Chinchilla llegaron enviados por los reyes católicos para imponer la autoridad real, activando de paso a los irmandiños mediante milicias para luchar con la nobleza levantisca. A través de la Audiencia de Galicia se inicia un proceso de progresión de las rentas jurisdiccionales. Todos los grupos que integraron la revuelta irmandiña acabaron por triunfar. Los campesinos se libran de lo más duro de la prisión señorial y acceden a la pequeña propiedad a través de los foros. La burguesía consigue el apoyo directo del rey, a quien compensan con su apoyo durante la Guerra de las Comunidades. La Iglesia sustituye a la nobleza laica una vez que ésta es descabezada, primero por los irmandiños y después por los reyes católicos. Al mismo tiempo, la Iglesia gallega se ve cada vez más dependiente a la castellana, por lo que va dejando sus tierras en manos de la hidalguía, que será la clase dirigente a partir del siglo XVI. En conclusión, el tránsito a la modernidad no es algo superestructural, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Además de ser un cambio en el modo de producción, el concepto de modernidad se aplica al antiguo régimen.
y sobre que el Estado recupera ahora el control del ejército, la hacienda y la administración de la justicia, imponiéndose a la nobleza, y con el apoyo de las clases populares y la burguesía, la nobleza pasa a ser una nobleza de servicio. Pesan más las rentas públicas que las jurisdiccionales. Otro cambio estructural importante es el papel que el comercio y las ciudades van a jugar en la modernidad. En el ámbito de las mentalidades, digamos que el primer motor importante es la nueva mentalidad sobre la justicia, la seguridad y la paz, algo que consiguen los reyes católicos desde arriba. Los irmandiños lo intentaron, pero desde abajo. Se produce en el ámbito de la cultura y las mentalidades una convergencia entre el humanismo social y el humanismo letrado, así como el imperio de la ley, que pasa a ser un elemento indispensable con las partidas. Pasamos de la sociedad trifuncional a la sociedad estamental, bajo la soberanía de una monarquía católica que tenía ya el monopolio de la violencia. Pero el acceso a la modernidad tuvo un precio. En el ámbito religioso, homogenización forzada en torno al cristianismo, con la expulsión de judíos en 1492 y de los moriscos en el 1609, obligados antes a convertirse. Nace la Inquisición, que margina la cultura popular. Otro precio a pagar fueron las nacionalidades históricas surgidas en la Baja Edad Media. En Castilla, estas son desprovistas de sus instituciones propias, mientras que en Aragón fueron conservadas. Con el matrimonio entre Fernando e Isabel se impuso el centralismo castellano al pacticismo aragonés. En el ámbito de las lenguas no hubo un decreto que los prohibiese, sino simplemente un proceso administrativo de la imposición cotidiana. Ese proceso se da de una manera más clara en el siglo XVIII. Los caminos del progreso y la modernidad no son lineales y es tarea del historiador explicarlos siempre con la idea de no entender la historia como un movimiento de élites, sino como una evolución de la que participa toda la sociedad.